Nos enlazamos con el doctor Javier Tello, a quien agradecemos mucho que nos tome la llamada. Él es analista en políticas de salud. Gracias, como siempre, por atender a Mega Noticias TVC. Buenas tardes, Alejandro, Michi, ¿cómo están? Muy bien. Pues a ver, sacando cuentas, doctor Javier Tello, ¿qué nos dicen los números presentados en este presupuesto para el 2021? Se habla de un incremento de 9.1%, pero ¿realmente va a alcanzar? No, pero ni por error, se habla de un incremento del 9.1%, pero este incremento no es real. Me explico. Nosotros habíamos terminado como punto base con cerca de 128,000 y pico de millones de pesos para el ramo 12 del sector salud y ahora se incrementa a 145,000 y pico millones de pesos. Sin embargo, en el mismo paquete que se está presentando hay un artículo en donde dice que se tomen 33,000 millones del Fondo de Salud para el Bienestar y se asignen directamente al gasto del ramo 12. Entonces, si tú restas 33,000 millones de 145,000 millones, te da como 112, que es menos la asignación. Dicho en otras palabras, tomaron dinero de un bolsillo, lo cambiaron al otro y luego le pusieron el resto. En realidad no estamos incrementando nada. Ahora, esa no es la parte problemática, aunque hubiéramos esperado muchísimo más, sino que en realidad no se está tomando. Vamos a tener que operar el año que entra y durante varios años más en un escenario de una pandemia y donde van a tener que entrar muchos otros gastos. Realmente, en un análisis frío que publicó el periódico Reforma, no se está tomando en cuenta COVID. De hecho, el paquete propuesto no dice siquiera la palabra COVID en ninguna parte. Ya no hablemos ni de vacunas ni de otras cosas, Sí, justamente sobre esto, doctor Javier, en ningún momento aparece la palabra COVID, por lo tanto no hay ningún presupuesto asignado de manera directa que sea específicamente para la realidad que estamos teniendo en este 2020. Los recursos podrían alcanzar cuando ahora lo que sabemos es que ya se acabó también el fondo de gastos catastróficos. ¿Qué es lo que tendría que hacer este gobierno? Bueno, déjame te respondo por partes, ¿no? Primero que nada, ¿qué se hubiera esperado del presupuesto sin COVID? Vamos a suponer que estuviéramos viviendo normal, ¿correcto? Lo que hubiéramos esperado es que de alguna manera se distribuyeran gastos para incrementar el nivel del gasto en salud. Sabemos que México es seguramente el país de la OCDE que menos está invirtiendo en salud desde el punto de vista de gobierno. Recuerden que la promesa es tener un sistema de salud como si fuéramos Canadá o los países nórdicos o algo así, y ellos están invirtiendo en promedio de gasto gubernamental cerca de $3,000 por habitante. México de gasto del gobierno. México aporta como gasto del gobierno solamente $500 por habitante, es decir, necesitamos duplicar, triplicar o cuadruplicar el gasto en salud. Dicho esto, ahora ponle encima el problema de una pandemia de COVID, es decir, el gasto operativo normal del sector salud se va a ver incrementado porque tenemos una pandemia. Entonces, además de que no hubo un incremento deseado, tampoco hubo un incremento necesario para atender el problema básico de COVID. ¿A qué me refiero? A todos estos hospitales que se reconvirtieron y ahora están trabajando solamente con COVID, a tener que hacer pruebas diagnósticas que antes no se hacían, la gran cantidad de equipo de protección personal que tiene que utilizar nuestros médicos. Recordemos que México es el país número 1 en muertes de personal de salud en el mundo por COVID y no se está, previendo un gasto para equipos de protección, tampoco para la desconversión hospitalaria. ¿Qué vamos a hacer con todos estos hospitales donde no se puede ir uno a cambiar una cadera o a que le atiendan adecuadamente el cáncer porque están ocupados en este momento en COVID? Realmente creemos que el presupuesto en salud fue hecho como si no existiera COVID en la mente, de ese tamaño. Bueno, esto es contrastante con este discurso también del secretario de Hacienda que dice que si hay vacuna, México crecería en 4.6% para el próximo año. Entonces, de pronto sí se utiliza para ciertas cosas el tema COVID y para otras vemos que está nulificado. Esto pondría en riesgo la atención a pacientes otra vez con cáncer, pondría en riesgo también los recursos destinados para atender otro tipo de enfermedades como el VIH. Completamente, sí.
Por dos motivos. El primero, porque como ya estuvimos diciendo, no se tomó en cuenta el dinero. Pero en segundo lugar, porque hemos visto que a la hora del manejo de los recursos hay un gasto discrecional y un gasto que no necesariamente va hacia donde tiene que estar. Te voy a poner dos ejemplos. El primero es el que tú me estás diciendo de pacientes con HIV o pacientes con cáncer, en el cual en el momento en que el agua les llega al cuello y que ven que están en un conflicto de dinero, toman el dinero no sabemos de dónde. Un ejemplo es de dónde se ha pagado todos los pacientes y toda la pandemia hasta este momento. Aparentemente, y esa fue primera noticia, del Fondo de Gastos Catastróficos, que no era para eso, y donde además había dinero de los contribuyentes que fueron ellos a comprar su póliza del Seguro Popular. Entonces, sabemos que no controlan el dinero de manera adecuada. Y el otro ejemplo muy claro es esta disociación de ideas entre el documento presentado por el secretario de Hacienda, en donde prácticamente todas las páginas nos dice la nueva realidad COVID que vamos a tener, contra el verdadero presupuesto en donde no se menciona ni se toma en cuenta. En ese sentido, hablamos ahora de las vacunas. Para comprar las vacunas COVID, nada más para el primer año de una vacuna a un precio promedio de $5 aproximadamente, México debería invertir 15,000 millones de pesos en vacunas extra a los 2,000 millones de un programa de vacunación normal, y no están considerados tampoco en el presupuesto. Solamente para que lo tengamos en mente, el canciller Marcelo Ebrard ha hablado que estamos nosotros en tratos con la agrupación Gavi y con COVAX, un organismo internacional para la procuración de vacunas para países pobres, y que en este momento además admite a países no pobres, donde está catalogado México, para que podamos hacer negocios a mejor precio. Bueno, el asunto es que tenemos que tener este compromiso firmado a más tardar este viernes y pagar el primer enganche a alguno de los proveedores el 9 de octubre. Y no tenemos en este momento un plan, no sabemos de dónde va a salir este dinero, y además la continuidad que le diéramos el año entrante, que va a ser fundamental para tener una campaña de vacunación contra COVID, no está considerado ese dinero en ninguna parte. Lo más que escuchamos es lo que el canciller nos dice, que dice textual, va a haber recurso, no sé qué significa eso, o lo que nos dice el doctor Hugo López-Gatell, en donde, bueno, ya se estudiará y se tomarán las medidas. Bueno, lo que no vemos y nos tiene muy preocupados a muchos analistas es un plan por escrito con cifras y con dinero asignado. Justamente respecto a esto que usted menciona, que debería tener preocupadas a las autoridades, porque bueno, estamos pensando hacia el presupuesto de 2021, pero en este 2020 básicamente el dinero ya se acabó y no se sabe exactamente a dónde va a ir de esto que usted mencionaba, de las cosas que tienen que ir a depósito, de las cosas que ya se tienen que ir apartando, porque bueno, así es la adquisición de productos, en este caso hablando de las vacunas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer las autoridades, independientemente de la preocupación, la ocupación que tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que estar haciendo nuestras autoridades? Lo que deberían hacer primero que nada es reunirse con el Consejo de Salubridad General para establecer un plan de acción. Y un plan de acción que diga, a ver, ¿en dónde estamos? Necesitamos revisar qué es lo que ha sucedido, de dónde hemos gastado y cuánto se va a necesitar seguir gastando. Perdón, Michi, el gasto no va a desaparecer, vamos a seguir viviendo en una pandemia y hay que tomarlo en cuenta. Y si no lo tenemos en un presupuesto de emergencia para 2020 y planeado para 2021, esto va a ser un verdadero desastre. Una vez con los números en mente, se tiene que ver la manera de gasto extraordinario de dónde lo vamos a obtener. Y, contrario a todo lo que se ha venido diciendo, es necesario, si fuera necesario un endeudamiento, este es el momento para tomarlo. ¿Qué mejor uso para un endeudamiento que salvarle la vida a los ciudadanos? Por el contrario, sí tenemos gastos asignados para obras completamente absurdas como el Tren Maya o como Dos Bocas. Este tipo de cosas, ese dinero muy bien pudiera estar en este momento fondeando a los hospitales, que ahora tienen que ver si se ganaron un premio de una rifa bastante extraña, ¿no? Híjole. Ahí, eso que apunta usted es muy importante. Revisando este presupuesto que se manda al Congreso, veíamos que solo el 5% de los recursos estaban destinados para la compra de medicinas e insumos, lo cual pues hemos venido arrastrando, por supuesto, semanas, meses de protestas, sobre todo de los niños con cáncer que no tienen sus medicinas. ¿Esta estrategia del gobierno de la austeridad ha costado vidas a los mexicanos?
No tenemos una prueba directa para decir eso, pero debemos asumir que sí. ¿Por qué? Porque si la autoridad está haciendo que no tengas un tratamiento de continuidad como debes de tenerlo en una quimioterapia, evidentemente que tu tratamiento se pone en riesgo y tu estado de salud, y eso te puede llevar a la muerte. Si tenemos nosotros pacientes que no han podido tener acceso a un sistema adecuado de hemodiálisis, puedes tener problemas. Solamente que no se nos olvide que en el hospital de Pemex de Villahermosa murieron más de 20 personas por haber comprado un medicamento falsificado, ¿sí? Una heparina falsificada poquito antes de que comenzara la pandemia. Entonces sí, creo que la estrategia para la presupuestación y para la adquisición de insumos para la salud no ha sido ni por error la mejor. Ahora, un problema fundamental es que aparentemente están buscando que la realización y la gestión de las compras de los medicamentos a través de este nuevo mecanismo por la Organización Panamericana de la Salud, o UNOPS, que es como también se le conoce, parta de un presupuesto manejado por el INSABI. El gran problema que tenemos el día de hoy es que técnicamente hablando el INSABI no existe porque no se han establecido sus mecanismos y sus reglas de operación. Si nosotros buscamos qué parte del presupuesto dice INSABI, tampoco existe por una razón muy simple, porque jurídicamente no le pueden ser asignados los recursos. Entonces, algo va a suceder, evidentemente, en donde si se aprueba el presupuesto, vamos a ver que empiezan a hacer movimientos con el dinero. El no tener una certeza, el no tener una planeación, eso es lo que pone en riesgo las cosas. Oiga, doctor, pero pues lo que usted nos dice es que básicamente no tiene ni pies ni cabeza, básicamente el gobierno federal al respecto, hablando nada más de temas de salud. Oiga, la propuesta que hicieron exsecretarios de salud para contener el tema de la pandemia, para contener los contagios, ¿usted ya lo vio, usted ya lo revisó? ¿Es viable que lo pudiera retomar este gobierno? Por supuesto que sí. Es un documento que está muy bien fundamentado. Son más de 140 páginas donde se hace un análisis de lo que se ha hecho mal y de lo que se puede o se pudo haber hecho bien. Y yo creo que las 14 recomendaciones que plantean ahí los 6 exsecretarios de salud, por cierto, debo decir que 2 de ellos con las mejores credenciales posibles. El doctor Julio Frenk es una de las mayores autoridades en salud pública en el planeta, y el doctor Córdoba ya sobrevivió una pandemia y nos llevó a buen término con una pandemia en el año 2009. Es decir, no es gente inexperta, es gente que sabe muy bien cómo se mueven las cosas. Y yo creo que las 14 recomendaciones pueden ser aplicables. Si nosotros vemos un documento publicado hace 2 días en la revista The Lancet, vienen otra serie de recomendaciones que no están lejos de lo que este documento está proponiendo. Lo que fue verdaderamente lamentable fue, la actitud del subsecretario al momento de haber recibido la noticia y de no querer siquiera tomarse la molestia de leerlo o de aceptarlo. Creo que parte de la congruencia que tenemos que estar nosotros teniendo en este momento es buscar la mejor manera de salir adelante en una pandemia. Y algo que particularmente yo he señalado muchas veces es que lo único que yo no veo es el objetivo de salvar vidas, Mitzi. Doctor Javier Tello, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Por supuesto, quedamos atentos para futuras charlas. Alejandro, Mitzi, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.